Todo vuelve. 7 verdades impactantes que cambiarán tu vida para siempre. La noche estaba envuelta en un velo de oscuridad tan denso que parecía tragar todo lo que tocaba. Una tormenta se desataba en el horizonte, relámpagos rasgando el cielo como si un dios furioso estuviera peleando sus batallas. En medio de todo, una pequeña cabaña de madera se alzaba, solitaria, quieta. Pero dentro de ella, algo inquietante estaba a punto de ocurrir. Una antigua leyenda hablaba de una verdad oculta, un secreto tan poderoso que los ancianos del pueblo habían jurado protegerlo con sus vidas. Aquel que lo desenterrara enfrentaría consecuencias inimaginables. El aire corría frío, y el sonido del viento aullando sonaba casi como lamentos perdidos. Los pocos habitantes del pueblo susurraban entre sí: te lo dije, nadie debe acercarse a la cabaña. Pero la curiosidad puede ser más fuerte que el miedo. Una sombra apareció en la puerta. Era Juan, un joven que siempre había creído que la magia y el misterio existían en cada esquina del mundo. Él había escuchado rumores, había sentido un nudo en la garganta que lo impulsaba a entrar y descubrir la verdad. Mientras cruzaba el umbral, el aire se volvió denso, como si el tiempo mismo se detuviera. Marcadores de tiempo olvidados, fotografías descoloridas que parecían observarlo, y un viejo diario carbonizado en una mesa. Sus hojas amarillentas solo contenían un críptico mensaje: ¿todo vuelve? Su corazón latía al ritmo de un tambor, cada palabra resonando en su mente como un eco sombrío. ¿Sería ese el portal a una nueva vida? ¿O simplemente una trampa mortal? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te perderías nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale al botón de like, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La atmósfera era eléctrica, llena de corriente y anticipación. Con un soplo de incertidumbre, Juan sintió una presencia detrás de él, un estremecimiento recorría su espalda. La voz de su abuela resonaba en su mente: nunca juegues con lo que no entiendes. Pero algo dentro de él ardía con un deseo casi irrefrenable de conocer lo prohibido. ¿Estaba tocando el límite que separaba la vida y la muerte? Con un tremor en las manos, comenzó a abrir el diario, y una frase se iluminó con una claridad aterradora: quien busca la verdad lo encontrará. Ahora, la pregunta se asomaba en la niebla oscura. ¿Qué verdad estaba dispuesto a descubrir Juan, y a qué precio? La historia apenas comenzaba, y el eco de su curiosidad lo seguiría hacia un destino que cambiaría su vida para siempre. La oscuridad parecía cobrar vida en la cabaña, cada rincón palpitando con una energía antigua y desconocida. Juan, parado frente al diario, sintió el aire cargarse de un silencio profundo. Era como si el mismo tiempo se hubiera detenido, permitiéndole absorber el peso de aquellas palabras. Quien busca la verdad lo encontrará, latía en su mente, y cada latido parecía gritar advertencias de un peligro a lo desconocido. Con la mano temblorosa, deslizándose sobre las páginas desgastadas, se encontró con fragmentos de una historia que no esperaba, relatos sobre pactos oscuros entre los ancianos del pueblo y fuerzas invisibles, secretos cuidadosamente guardados por generaciones. Su piel se erizó al leer sobre aquellos que habían intentado alterar el curso de la vida, buscando la sabiduría que nunca debieron buscar. Todo vuelve. Era el mantra de aquellos que fallaron, regresando a la vida con un precio aún más alto. El viento aullaba a través de las grietas de la cabaña, creando un coro escalofriante que acompañaba el fenómeno sobrenatural que ahora se apoderaba de su mente. Sin pensar, dio un paso más y el crujir de la madera pareció resonar en el aire, como si la misma casa esperara su siguiente movimiento. De repente, una ráfaga de luz brillante iluminó la sala, forzando a Juan a cubrirse los ojos. Cuando la luz se desvaneció, un objeto oscuro en el suelo captó su atención. Era un pequeño amuleto, en forma de círculo, con inscripciones que vibraban con una energía fría. Sin poder resistirse, se agachó y lo recogió. Una ola de frío recorrió su mano, y vio visiones a través del amuleto, rostros pálidos de personas que habían estado allí antes, buscando la verdad, con miradas de terror en sus ojos. El diario le había advertido de algo inevitable:
Una revelación que iba más allá de lo que podía imaginar. Con cada inhalación, un sabor a metal y tierra se apoderaba de su boca, y comenzaron a girar pensamientos en su cabeza. ¿Qué tal si sus ancestros habían pagado un precio por ese conocimiento? ¿Podría él estar repitiendo los mismos pasos en un ciclo sin fin? La cabaña parecía vibrar a su alrededor, y en ese instante se dio cuenta de la gravedad de lo que había desencadenado. Las sombras comenzaron a danzar alrededor de él, pareciendo cobrar vida, mientras una voz susurrante se filtraba en su mente. Cada verdad es un eco del pasado al final, lo que vuelve no es lo que esperabas. Con el miedo apretándole el pecho, comprendió que su búsqueda de respuestas podría haber abierto las puertas a algo que no podría controlar. Con un impulso descabellado, procuró salir, pero la puerta se cerró de golpe, atrapándolo dentro. Los muros parecían acercarse, y la oscuridad lo rodeaba como un abrazo asfixiante. La cabaña no iba a dejarlo escapar tan fácilmente. Sintió que una fuerza lo empujaba hacia el diario, hacia la verdad que parecía reclamarlo. De repente, una imagen clara atravesó su mente, su abuela, llena de vida, advirtiéndole sobre cosas que no se deben tocar. Pero era demasiado tarde, la curiosidad había despertado algo que iba más allá de su comprensión, y ahora tenía que afrontar las consecuencias. Mientras las sombras se apiñaban a su alrededor, Juan se dio cuenta de que la decisión que había tomado no era solo suya. La búsqueda de la verdad lo había entrelazado con los destinos de quienes habían venido antes y aquellos que aún estaban por venir. ¿Lograría desentrañar el misterio, o sería él quien se convertiría en parte de la leyenda? La tormenta afuera rugía más fuerte que nunca y, en un último destello de luz, una voz resonó en el aire: la oscuridad nunca olvida. ¿Sería la cabaña un refugio de sabiduría, o un laberinto del que no podría escapar? La respuesta se acercaba, y la línea entre el descubrimiento y la perdición se desdibujaba cada vez más. El aire se volvió más pesado, cada respiración se sentía como un empujón de piedras en su pecho. Juan luchaba por centrarse, por encontrar una salida a la prisión que la cabaña había creado a su alrededor. El amuleto seguía helando su mano, y más allá de la oscuridad que danzaba a su alrededor, las inscripciones comenzaron a brillar tenuemente, como si estuvieran comunicándose. Recuerda, el conocimiento viene con un precio, susurró una voz, suave como un murmullo entre el viento. Juan, con el corazón palpitante, buscó su origen, pero solo encontró sombras balanceándose con ganas de devorarlo. La cabaña crujía como si intentara protestar. No puedes tocar lo que no comprendes, resonó la advertencia en su mente, un eco de ancestros perdidos, cargado con el peso de su propia historia familiar. Un vaho helado recorrió su espalda, y de repente, le vino a la mente la imagen de su abuela, con su voz serena pero firme: las cosas que se encienden los recuerdos, Juanito, siempre traen consigo un precio. En ese instante, una sombra se separó del resto, formando una figura que parecía débil, casi lánguida, con ojos que reflejaban un profundo abismo. No era un ser vivo, sino una manifestación de la desesperación y el dolor sufridos por aquellos que habían jugado con fuerzas más allá de su control. Juan sintió un nudo en el estómago y comprendió que había despertado algo que llevaba años adormecido, conocido solo por los ecos olvidados del pueblo. La figura extendió una mano esquelética hacia él, y Juan sintió una necesidad irrefrenable de acercarse, de saber qué se ocultaba detrás de esos ojos vacíos. Era como si la verdad, con todas sus imperfecciones, lo llamara. Sin embargo, recordó la advertencia del diario y la mirada de su abuela. Un escalofrío le recorrió la nuca y de pronto supo que no debía ser un espectador pasivo en esta historia. Con un grito ahogado, se lanzó hacia el diario. Con cada paso que daba, la cabaña siseaba y retumbaba, como si intentara impedir su avance. Las sombras temblaban, gritaban, pero él ya no estaba dispuesto a retroceder. Abrió el diario con una ferviente determinación, dispuestos a desentrañar aquellas verdades ocultas. Las palabras comenzaron a danzar en la página, y la realidad cobró vida. En la búsqueda de la verdad, a veces te conviertes en lo que temías, leyó con ojos desorbitados. Fue entonces cuando comprendió, no solo estaba buscando respuestas, sino que había comenzado un viaje hacia su propia perdición. La línea entre la búsqueda y el desgaste se desdibujaba ante él. Un trueno estremecedor sacudió la cabaña, y el frágil equilibrio se quebró. De repente, la figura oscura a su alrededor empezó a cobrar densidad. Un rostro conocido se dibujó en medio de la oscuridad, el de su propio padre, perdido años atrás en circunstancias misteriosas. Juan sintió como su sangre se helaba. Juan.
Ven, exclamó la figura con un eco que le heló la sangre. Tú tienes el poder de abrir la puerta, pero a qué costo. La cabaña volvió a vibrar, y el amuleto comenzó a vibrar en su mano. La tormenta afuera gritaba, atronando, y Juan sabía que había hecho algo irreparable. Alzó la mirada, enfrentando la encrucijada en la que se encontraba. ¿Se atrevería a cruzar aquel umbral, a desentrañar el destino que le esperaba? Una sombra se abalanzó rápidamente sobre él, llevándose consigo la última de sus fuerzas, mientras él se perdía en una vorágine de recuerdos y visiones. Su mente gritaba una verdad atroz: la oscuridad nunca olvida y ahora pertenece a ti. La cabaña rugió con un estruendo ensordecedor, y el eco de risas enloquecidas retumbó en sus oídos a medida que todo se desvanecía. La oscuridad lo tragó, sumergiéndolo en un abismo de incertidumbre. Pero, entre los ecos, un susurro íntimo emergió: ¿cuál es el precio que estás dispuesto a pagar, Juan? El tiempo corría y la cabaña seguía girando, un laberinto sin salida. Su vida, la de su familia, el pasado y el futuro, estaban a punto de entrelazarse de formas que jamás había imaginado. Así, rodeado por las sombras del pasado, la próxima verdad estaba a punto de revelarse. ¿Se atrevería a enfrentarse a ella? Juan se encontró de pie en una vasta oscuridad, el eco de su propio latido resonando en sus oídos. La cabaña ya no era visible. Había sido sustituida por un paisaje nebuloso que parecía un espejo distorsionado de su realidad. Los ecos de risas y voces se mezclaban en un clamor envolvente, creando un coro de gritos que eran tanto familiares como aterradores. Juan. No puedes ignorarlo más. La voz de su padre, o al menos la representación de su padre, resonó a través del caos, desgarrando el tejido de sus pensamientos. Juan apretó el amuleto con fuerza, sintiendo el frío que le atravesaba el cuerpo. Su mano temblaba, no sabía si era por el miedo o por la magnitud del momento. ¿Qué es lo que debo hacer?, gritó hacia la nada, con la esperanzada desesperación de un hijo buscando respuestas. La sombra de su padre se acercó, su rostro tormentoso brillando con una intensidad casi etérea en medio de la negrura. En el pasado descansa el poder que buscas, pero las verdades son como ondas. Tienen repercusiones. De repente, la oscuridad se disolvió, revelando visiones del pasado. La cabaña apareció de nuevo, pero con un brillo dorado. Cada rincón estaba rebosante de recuerdos, recuerdos que Juan había querido olvidar. Vio a su madre llorando, su corazón desgarrándose al perder a su marido en circunstancias inciertas. Sintió el frío de la pérdida envolviéndolo, y la culpa surgió, como un veneno que se infiltraba en sus venas. ¿Así que este es el precio?, murmuró Juan. ¿Revivir el dolor para encontrar el poder? Todo conocimiento viene con una carga, susurró la sombra, ahora tan cerca que Juan pudo ver los matices de tristeza, rabia y amor en sus ojos. Pero es tu derecho. Lucha por lo que es tuyo, Juan. Pequeñas verdades a menudo conducen a grandes revelaciones. La cabaña pareció responder a su ansiedad. Las paredes comenzaron a vibrar, y las inscripciones del amuleto iluminaban la habitación con una luz que pulsataba como un corazón latiendo. Era un llamado a la acción, un grito de guerra que lo instaba a mirar más allá de las sombras. De repente, sintió una conexión, un lazo invisible atado entre él y las dimensiones del tiempo. Debo enfrentar la verdad, se dijo, sus músculos llenándose de una nueva energía. ¿Qué tengo que perder? Con cada palabra, las sombras comenzaron a dispersarse, revelando historias enterradas. Juan vio imágenes fugaces de su abuelo, un hombre cuyas decisiones habían marcado el destino de su familia, un destino que había estado oculto por generaciones. Comprendió que la oscuridad no era solo su enemiga, era su herencia, un legado que debía explorar y entender. Un torrente de emociones lo abrumó. «Muéstrame», gritó. «Muéstrame todo». Las visiones se intensificaron, girando a su alrededor como un tornado de memorias. Él vio escenas de traiciones y alianzas, el pueblo uniendo sus fuerzas y rompiéndolas bajo el peso del miedo y la oscuridad. En medio de todo eso, una figura se le apareció con claridad: era su madre, ahora con una mirada determinada, como si conociera la batalla que se avecinaba. «Juan, siempre has tenido el poder. Nunca lo olvides», dijo la imagen, justo antes de que la tormenta alcanzara su punto máximo. La cabaña volvió a retumbar,
y la luz del amuleto brilló con fuerza a su alrededor. Juan sentía que algún aspecto de él, algo que siempre había querido ignorar, comenzaba a despertar. Comprendió que las fuerzas en juego no solo eran acerca de él, eran sobre todos. Con un último grito de desafío, se preparó para enfrentar no solo su pasado, sino también el futuro que había estado eludiendo. Todo vuelve, repitió él, pero antes de que pudiera concluir, un grito desgarrador rompió la atmósfera. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar, y una voz olvidada llenó el aire. ¿Estás listo para descubrir qué es lo que realmente hiciste, Juan? Las sombras del pasado se arremolinaron a su alrededor, y el destino de su familia pendía de un hilo. El siguiente paso podría abrir una puerta hacia un mundo nuevo, pero también podría sellar su perdición. ¿Se atrevería a descubrir la verdad cuya carga podría cambiarlo todo? El temblor del suelo se intensificó, como si la tierra misma se despertara de un sueño profundo. Juan sentía que cada latido de su corazón marcaba un pulso en la atmósfera, una mezcla de temor y determinación que lo envolvía. Las sombras siguieron danzando a su alrededor, susurros del pasado que lo instaban a recordar, a enfrentar aquello que había tratado de ignorar. ¿Qué realmente hice?, repetía en su mente, sintiendo el peso de la pregunta reverberar en su pecho. La voz resonante que había preguntado minutos antes se burlaba de él, añadiendo pocos ecos más a la confusión. Sin saber hacia dónde girar, buscó la fuente de ese sonido inquietante, pero solo encontró más oscuridad. El amuleto en su mano comenzó a brillar con una intensidad abrumadora, como si estuviera vivo. Un frío helado atravesó su cuerpo, y las imágenes volvieron a su mente. Su madre aferrándose al retrato de su padre, el llanto ahogado de su infancia que aún resonaba en sus noches de insomnio. No puedo escapar, pensó Juan, debe haber una razón. Sin embargo, antes de poder racionalizar más, un destello de luz iluminó la oscuridad, trazando una figura familiar. Era su madre, su silueta se destacaba en el resplandor, su rostro lleno de compasión y angustia. Juan, hablaba ella, hay cosas que debes saber, que debes sentir. ¿Por qué siempre me lo ocultaste? Juan le gritó, su voz atravesando la penumbra como una espada. ¿Qué valor tiene este dolor si no puedo entenderlo? Porque no eres solo tú, somos todos, respondió ella, acercándose. Las decisiones de tu abuelo nos han llevado a este punto. La culpa que nos abruma, la oscuridad que parece devorarnos, todo proviene de un ciclo que se repite. Las imágenes comenzaron a girar a su alrededor de nuevo. Vio a su abuelo tomando decisiones cruciales que afectaban a toda la familia, las miradas de la comunidad trazando su destino. Había amor, pero también traición. La culpa era un hilo rojo y complicado que los unía a todos, tejiendo una historia de dolor y esperanza. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué puedo cambiar al saberlo? Juan preguntó, sintiendo que la rabia y la tristeza se retorcían dentro de él. La figura de su madre se desvaneció en un susurro de viento. El eco de su desesperación fue respondido por un grito desgarrador del fondo. Enfréntalo, Juan. Enfrenta a quienes necesitan escuchar la verdad. El suelo vibraba, cada grieta y grieta formando un camino hacia un destino incierto. Juan sintió una urgencia, un deseo de avanzar y romper el ciclo. Las palabras de su madre resonaban en su mente como un mantra, y decidió que no podía retroceder. Con el amuleto brillando en su pecho, dio un paso hacia adelante, hacia las sombras que lo aguardaban. La oscuridad ahora parecía menos aterradora, más como un aliado que le ofrecía una oportunidad para reivindicarse. No más silencios, proclamó Juan. No más secretos. Pero en ese momento, el eco del pasado se tornó violento, y una nueva figura emergió de las sombras. Era su abuelo, su mirada intensa y decidida, pero con una carga de amargura. Has despertado fuerzas que no entiendes, Juan. ¿Estás listo para asumir la responsabilidad? Juan sintió un estremecimiento en su ser. ¿Responsabilidad por qué? ¿Por sus decisiones? Necesito saber. Justo cuando estaba a punto de formar la pregunta, la figura amenazante de su abuelo lo interrumpió con una advertencia a gritos. La verdad puede consumir, así que elige sabiamente, porque cada acción tendrá una repercusión. El tiempo pareció detenerse mientras Juan evaluaba el camino por delante. La emoción lo envolvió, y sintió el poder del amuleto creciendo, vibrando en sintonía con su propia esencia. ¿Qué es lo que elijo?, se preguntó,
completamente consciente de que su decisión llegaría con grandes sacrificios. El eco de la voz ancestral resonó una vez más. Tu respuesta cambiará no solo tu vida, sino la de todos los que te rodean. Las sombras giraron más feroces que nunca, y ante él aparecieron visiones de lo que estaba por venir, como un océano indomable. ¿Tendría él valor de zambullirse en esas aguas? ¿El siguiente paso decidiría el destino de generaciones? ¿Se atrevería a darlo? La presión aumentaba a su alrededor, como si el mismo aire estuviera cargado de expectativas. Juan sintió que el amuleto latía con una energía aún más intensa, un llamado a lo desconocido que lo ataba de pies y manos. Estaba en un cruce entre el miedo y la determinación, y las visiones de su futuro lo instaban a actuar. Debo hacerlo, murmuró para sí mismo, aunque el nudo en su garganta dificultaba la respiración. El fuego en su pecho fue reemplazado por una ola de ansias y dudas. ¿Qué pasará si no estoy listo?, pensó. Si su abuelo había advertido sobre las consecuencias, entonces, ¿cuál sería el precio que debía pagar? El eco de su madre parecía flotar en la oscuridad. Las decisiones de tu abuelo resonaban en su mente. Era un eco de advertencia, un recordatorio de un legado que debía ser enfrentado. Y ahora, más que nunca, Juan sabía que debía romper ese ciclo de coraje y culpa, o su historia se convertiría en una cadena perpetua de dolor. Con cada latido, sumado al temblor del suelo, las sombras continuamente se entrelazaban, custodiando secretos solo revelados a aquellos que se atrevían a buscarlos. Juan cerró los ojos y respiró profundamente. En ese instante, algo en su interior se alzó, la rabia, la tristeza y la determinación se fusionaron, empujándolo hacia adelante. Sin previo aviso, ante él emergió una imagen distinta. No era la figura de su abuelo la que lo acechaba, ni el espectro de su madre. Era un grupo de rostros que había olvidado. Amigos de su infancia, compañeros que había perdido en el camino, la comunidad que alguna vez conformó su mundo. Las risas y los juegos se mezclaban con recuerdos borrosos que le llenaban de nostalgia, pero también de responsabilidad. No son solo mis decisiones, son nuestras, pensó. Un rayo de claridad iluminó su mente. Debo hablar, se repitió. Ahora comprendía que la verdad no era solo un peso a cargar, era la luz que podría liberar a su familia y a su comunidad de las sombras del pasado. En la penumbra, se vislumbraba su propia voz resonando con fuerza, un eco profundo que podía alcanzar a los demás, que podía encender coraje en corazones amedrentados. Con un grito profundo, Juan levantó el amuleto hacia el cielo. Este brilló como nunca antes, la luz estallando en un conjunto de colores vibrantes que iluminó el paisaje sombrío. Es hora de enfrentar la verdad. Juntos. La energía en su pecho se expandió, y con ella, la certeza. La entrega a la verdad podría ser aterradora, pero era la única manera de romper las cadenas que lo mantenían cautivo. Las sombras comenzaron a desvanecerse, revelando un camino hacia la claridad. Era un camino lleno de incertidumbre, pero también de oportunidades para sanar. Sin embargo, justo cuando la luz cubría todas las sombras, una nueva voz se alzó desde el fondo, tan pesada y sombría que hizo que un escalofrío recorriera la columna de Juan. ¿Y si lo que descubres es más oscuro de lo que imaginas? ¿Y si la verdad resulta ser tu peor enemigo? Resonó la voz, un eco siniestro que lo atravesó. Juan miró hacia el horizonte, consciente de que su viaje estaba solo comenzando. El amuleto en su mano se volvió cálido, y su corazón se aceleró, anticipando lo que estaba por venir. ¿Estaría preparado para desenterrar no solo verdades, sino también nuevas traiciones? La inquietante pregunta resonaba, como un grito en el abismo. ¿Estás listo para lo que realmente está por venir? La luz del amuleto reflejaba en su rostro, iluminando un camino que antes había estado cubierto por la oscuridad. Juan sintió una mezcla de esperanza y terror. Cada paso que daba lo acercaba más a esa verdad que prometía liberarlo, pero también a lo desconocido que tanto temía. Su mente rebosaba de preguntas, cada una más aterradora que la anterior. La voz que había escuchado resonaba en su cabeza, un eco apabullante que no podía ignorar. ¿Qué más podría ocultar la verdad?, pensó mientras avanzaba. De repente, el aire cambió. Una brisa fría cortante lo atravesó, como un preámbulo de algo que estaba por revelarse. Juan miró a su alrededor, y la luz del amuleto comenzó a debilitarse. Las sombras que parecían estar desapareciendo ahora regresaban, como si intentaran tragarse la luz de nuevo. En un instante, se sintió atrapado,
como si la oscuridad intentara esconderlo de lo que estaba a punto de descubrir. Debo encontrar respuestas, susurró, empujándose hacia adelante. Su corazón palpitaba con fuerza, cada latido resonaba como un tambor en su pecho. Era un sonido familiar, pero también profundamente inquietante. Se encontró caminando hacia un viejo edificio en ruinas al final del sendero, un lugar que solía ser un centro de convivencia en su comunidad. Había tantos recuerdos de risas y alegría, pero ahora era solo un recordatorio de lo que se había perdido. Las puertas chirriaron al abrirse, y un escalofrío recorrió su espalda. Adentro, el aire estaba cargado de polvo y abandono. Pero a su izquierda, en la penumbra, notó algo que lo hizo detenerse. Un retrato colgado en la pared, cubierto de telarañas. Al acercarse, su corazón se detuvo. Era él, pero más joven. A su lado, un grupo de amigos, todos sonriendo. Cada rostro era una mezcla de felicidad y serenidad excepto uno. Ese rostro, al que no pudo evitar mirar, era el de su amigo Miguel, con una sombra de tristeza reflejada en sus ojos. «¿Qué hiciste, Miguel?», murmuró Juan. Una voz crujiente lo interrumpió, resonando desde las profundidades del edificio. «Fue un sacrificio y las elecciones nunca son simples», dijo una figura que emergió de la oscuridad. Era don Alberto, un anciano del pueblo que siempre había tenido una conexión con el amuleto. Juan sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «¿Sacrificio? ¿De qué hablas?», preguntó, intentando mantener firme su voz. El anciano sonrió, pero en sus ojos había una tristeza profunda que Juan no podía ignorar. «Tu familia ha estado atrapada en un ciclo desde hace generaciones. La verdad tiene un precio, y muchos han pagado por ello. No todos pueden soportar lo que vendrá», advirtió don Alberto, sus palabras flotando en el aire pesado. El miedo se apoderó de Juan. ¿Qué verdad se estaba escondiendo detrás de las sonrisas que lo rodeaban? Juan, el amuleto no solo es un símbolo de poder, guarda secretos que podrían destruir a aquellos que no están listos para escucharlos. ¿Estás preparado para lo que se viene?, la pregunta caló hondo en su ser, provocando un nudo en su garganta. Con cada palabra, el eco de la voz ominosa resonaba más fuerte. La tensión era palpable, un hilo tenso que podía romperse en cualquier momento. Juan sintió que la oscuridad lo rodeaba nuevamente, no solo fuera, sino dentro de él. ¿Podría descubrir la verdad sin perderse en el proceso? Mientras el retrato de Miguel lo observaba con ojos tristes, una nueva luz brilló en el fondo del pasillo. ¿Algo se movía, o era solo su mente al borde del colapso? Pero sabía que no podía dar un paso atrás, debía avanzar, aun si eso significaba enfrentarse a lo que más temía. ¿Listo para enfrentarte a tu propio pasado, Juan?, murmuró la voz sombría en su mente. La pregunta fluyó como un viento helado en su espalda, llenándolo de determinación, pero también de un miedo indescriptible. Poco a poco, se preparó. Con el amuleto en mano, dio un paso más hacia la luz titilante. Lo desconocido lo llamaba con un canto atractivo, pero la pregunta permanecía allí, poderosa y aterradora: ¿qué ocurrirá cuando la verdad salga a la luz? El aire se volvió eléctrico mientras Juan avanzaba hacia la luz que lo hipnotizaba desde el fondo del pasillo. Cada paso resonaba en su mente, cada eco como un tambor que lo empujaba a enfrentar lo que se ocultaba tras el velo de la oscuridad. Su corazón palpitaba al unísono con la incertidumbre, y el amuleto comenzaba a brillar con más intensidad, como si sintiera el caos emocional que lo envolvía. La luz reveló una habitación más amplia, llena de sombras inquietantes que danzaban a medida que Juan se adentraba. Las paredes estaban cubiertas con símbolos áridos, antiguos. Algunos parecían familiares, otros tan extraños que provocaban un escalofrío en su columna vertebral. Las antiguas historias de sacrificios y decisiones fatídicas flotaban en su mente, recordándole el legado que había heredado sin conocerlo. ¿Qué es todo esto?, pensó. Un murmullo a su izquierda llamó su atención, y al girar, vio a don Alberto con una expresión de preocupación. Lo que verás aquí podría cambiarlo todo, Juan, advirtió el anciano, su voz vibrando con un tono sombrío. La luz que buscas puede traer claridad o destrucción. La advertencia se destacó en el aire, y la tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Poco a poco, los símbolos comenzaron a cobrar vida, proyectando historias de quienes antes habían estado en aquel lugar.
Vidas entrelazadas, decisiones que habían marcado la diferencia entre la vida y la muerte, emociones desgarradoras que parecían atravesarlo como un arroyo gélido. Cada imagen hablaba de amores, traiciones y sacrificios, pero en el fondo de todo, Juan notó un patrón. Su familia estaba en el centro de cada relato. Fue entonces cuando una figura emergió de la negrura, haciéndose cada vez más nítida. Era Miguel. Su aspecto era el de un espectro, pero sus ojos reflejaban la carga de una historia no contada. Un dolor profundo le seguía, atrapado en él como un mosquito en ámbar. Juan sintió como su respiración se volvía errática, la tristeza y la frustración abrumaban su ser. «Miguel. ¿Eres tú?», gritó, sintiendo la urgencia de entender. «¿Qué pasaste?». Miguel, o lo que quedaba de él, sonrió con tristeza, sus labios temblaban mientras pronunciaba palabras que dolían como espinas. «Juan, lo que sucedió no fue un simple accidente. Hay verdades que no podías ver. Todo tiene un precio, y cada decisión que tomamos arrastra a quienes amamos. Te necesitan, debes deshacer el ciclo». La voz se desvaneció, pero resonó en la mente de Juan como un eco interminable. A cada instante, la vulnerabilidad se convertía en un poder nuevo y aterrador. Estaba en la encrucijada de su vida, con la responsabilidad de enfrentar un legado que no había pedido. ¿Deshacer el ciclo?, se preguntó. Don Alberto lo interrumpió. El amuleto guarda la clave, pero ese poder puede consumir a quien no esté preparado. Debes decidir, ¿quieres seguir la ruta del sacrificio o romper el legado sombrío? Juan sintió que su mente giraba. Lo que había sido solo terror se convertía en desafío. Convirtió el miedo en determinación, reconociendo la lucha interna que siempre había llevado consigo. Sabía que la verdad podía destruirlo, pero abandonarla podría significar condenar a otros, a quienes amaba, a un destino oscuro. Con un suspiro profundo, se dirigió a la luz que ahora bailaba. La respuesta estaba cerca, y con cada paso que daba, el destino se acercaba a su desenlace. Pero cuando sintió que al fin alcanzaría la claridad, una explosión de sonido resonó a su alrededor. Un estruendo de voces y gritos inundó el aire. Figuras aparecieron y desaparecieron a su alrededor, como sombras atormentadas que clamaban por liberación. ¿Qué es esta locura?, Juan gritó, sintiendo que la locura lo engullía. Es tu elección, Juan. Solo tú puedes decidir qué camino tomar, y el tiempo se agota, dijo Miguel, con su voz acentuando el peso de una decisión que ya no podía evitar. La luz pareció estabilizarse, pero las sombras seguían acechando. ¿Sería capaz de deshacer el ciclo de dolor o se convertiría en la próxima víctima? Y, justo cuando la sentencia parecía inminente, una grotesca risa resonó en la habitación, como si un poder antiguo despertara para despertarlo de su trance. ¿Quién era ese nuevo jugador en la escena? La oscuridad parecía ansiosa por devorarlo. La pregunta quedaba en el aire, flotando con la intensidad de un trueno. ¿Podría Juan sobrevivir a lo que estaba por venir? La risa resonó con un eco escalofriante, llenando la habitación con un canto oscuro que se arrastraba como una serpiente. Juan miró a su alrededor, sintiendo como la tensión se acumulaba en su pecho, como si las paredes mismas intentaran aplastarlo. La luz que antes parecía prometedora ahora se tornaba sombría, proyectando sombras que parecían cobrar vida. ¿Quién está ahí?, preguntó Juan, su voz temblando mientras se esforzaba por encontrar alguna respuesta. La figura que emergía de la penumbra era alta y delgada, con ojos que brillaban con un resplandor inquietante. Era una presencia que dejaba atrás un rastro de temor palpable, como si estuviera hecha de lo mismo que abrigaban las sombras. «Soy Zacarías», respondió la figura con una voz melódica y fría, que parecía acariciarlo y apuñalarlo al mismo tiempo. «El guardián de las decisiones aciagas. He estado esperando a que alguien con tu sangre llegue hasta aquí». Su sonrisa era un destello de perversidad, como si disfrutara de cada instante de la angustia de Juan. Lo que sintió no fue solo miedo, era un profundo horror que se masificaba, un nudo en su estómago que le decía que la verdad que había invocado se presentaba de forma categórica. «¿Qué quieres de mí?», exigió, intentando mostrar valor a pesar de que sus manos temblaban. «Quiero que elijas tu destino, joven. Todos están atados a este ciclo. Tus ancestros, tu familia están esperando la justicia de sus decisiones. Y tú también tienes una opción por delante», dijo Zacarías, cruzando los brazos mientras observaba a Juan como un cazador contempla a su presa. Juan recordaba las palabras de Miguel,
la presión abrumadora de su legado. Todo lo que había pensado que era real comenzaba a desmoronarse. ¿Romper el ciclo? Repetía en su mente una y otra vez. De repente, todo parecía más claro, pero también más amenazador. Para romper ese patrón, debes enfrentar el horror que ellos vivieron. Juicio, garra y redención, esas son las 3 llaves que te llevarán a la salvación. Pero cada llave tendrá un costo, Zacarías continuó, su voz reverberando en las paredes hasta que cada símbolo pareció vibrar con un lenguaje antiguo que Juan apenas podía comprender. ¿Un costo? ¿Cuál es el costo?, preguntó Juan, casi en un susurro, mientras se debatía entre la desesperación y la necesidad de ayudar a su familia. El peso del pasado lo aplastaba, y sabía que cada decisión anterior lo había llevado a esta inquietante encrucijada. Zacarías se inclinó un poco hacia adelante, como si compartiese un secreto crucial. Tu alma, tu voluntad, tus seres queridos, la elección está en ti, pero comprender la magnitud de tus acciones puede destruirte. ¿Hasta dónde llegarías por ellos? ¿Por lo que realmente amas? La pregunta penetró como un cuchillo afilado en las entrañas de Juan. Acarició su amuleto, sintiendo el calor que emanaba. Venía con él una historia que amenazaba con reescribirse o ser olvidada para siempre. Juan, el tiempo no espera. Debes tomar una decisión, insistió Zacarías, apoyando sus manos sobre la mesa ancestral que se encontraba en el centro de la habitación, llena de símbolos de poder. ¿Qué debo hacer?, dijo Juan, sintiendo como si cada palabra se arrastrara por su garganta. Los murmullos de las sombras comenzaron a renacer, y la habitación entera parecía palpitar con una energía frenética. Encuentra cada llave en el corazón de la oscuridad. Cuando enfrentes lo que te aterra, conocerás la verdad. La salvación o la ruina. Esa es la posibilidad que te ofrezco. Con un movimiento brusco, la habitación se iluminó y oscureció en un ciclo eterno. Las sombras comenzaron a cerrarse, como tentáculos, mientras el eco de su aliento reverberaba entre risas ensordecedoras. En el estado de caos, Juan miró a Zacarías y comprendió que estaba a punto de embarcarse en un viaje que desgarraría su existencia. Todo lo que había sentido, todo lo que había vivido lo había llevado a este momento. Y aunque el temor lo paralizaba, una chispa de determinación brotó en su interior. Dios, o el destino, lo había guiado hasta aquí, y él no iba a permitir que su historia terminara así. Pero justo cuando decidió actuar, una puerta apareció ante él, adornada con los mismos símbolos que lo habían rodeado. La risa de Zacarías se amplificaba, reverberando en sus oídos como una maldición irremediable. Sin pensarlo, avanzó hacia la puerta, su pulso acelerando. Cada paso generaba un eco que prometía una revelación. Pero al abrirla, una oscura bruma se deslizó hacia él, arrastrando ecos de voces perdidas que parecían gritar su nombre. No. No estoy listo. Juan exclamó mientras la oscuridad lo abrazaba. Y justo cuando el umbral se cerraba, una última advertencia emergió en su mente. Recuerda, Juan, en cada elección hay una carga, resonó la voz del anciano, fragmentándose en la bruma. La pregunta flotaba irremediablemente entre las sombras. ¿Sobreviviría a las verdades que lo esperarían una vez cruzara esa puerta? La negrura estaba a su alrededor como un manto pesado. Juan respiraba entrecortadamente, cada latido resonando en su pecho con la intensidad de un tambor de guerra. Adentrándose en el susurro sombrío que le ofrecía Zacarías, se dio cuenta de que estaba ante una encrucijada que podría cambiar no solo su vida, sino el destino de aquellos a quienes amaba. Su familia, su historia, todo pendía de un hilo tenso como una cuerda lista para romperse. Sin mirar atrás, cruzó el umbral. La puerta se cerró con un estruendo detrás de él, y la bruma oscura lo envolvió. Su corazón se detuvo un instante. Entre la oscuridad, figuras etéreas comenzaron a tomar forma, rostros que había visto en las fotografías desgastadas del viejo diario. Eran sus ancestros, atrapados en un ciclo interminable de culpa y sufrimiento. Miradas de desesperación llenaban el aire. Se dio cuenta de la verdad que nunca había querido aceptar. La carga de su familia era también su carga. «Ayúdanos, Juanito», resonó un grito en su mente, y en ese momento comprendió que no podía eludir sus raíces. Debía enfrentar lo que había sido ocultado, lo que había llevado a su familia a ese abismo. Si quería romper la cadena que los ataba,
necesitaba encontrar las llaves que prometían la redención. Así, un destello de luz apareció en la distancia, iluminando un camino tortuoso hacia un altar improvisado en la penumbra. El amuleto en su mano comenzó a latir con energía, pulsando como un corazón vivo. Mientras se acercaba, pudo ver más claramente el altar. Había 3 habitaciones alrededor, cada una con un símbolo que representaba juicio, garra y redención. Sin pensarlo 2 veces, entró en la primera. Un caliente olor a ceniza lo golpeó de inmediato. Dentro, espectros de su pasado se alzaban ante él, llenos de furia y dolor. Recordó a su abuelo, sus decisiones que habían matizado la vida familiar con sombras de decepción. Un grito desgarrador resonó en sus oídos. Nunca lo olvides, Juan, cada decisión trae consigo consecuencias. La figura de su abuelo fue la primera clave. Para él, Juan debía afrontar su legado. Debía entender que el poder que había ahora no era solo para él, era un deber hacia los que habían sufrido antes. Salió con el corazón agitado pero más resuelto. La siguiente habitación apareció ante él, su atmósfera era diferente. Un aire frío le heló la sangre, y frente a él apareció el espectro de Miguel, ahora con una mirada más esperanzadora. Juan, necesitas escucharme. No se trata de un solo sacrificio, sino de redención a través de la verdad. Este es el momento. Miguel extendió su mano y le mostró el camino. La garra es la comprensión de lo que significa amar. A veces, el amor implica el sacrificio más profundo. Juan asintió, sintiendo cómo esa verdad lo atravesaba. Entendió que debía liberar no solo la carga de su familia, sino también el dolor de su amigo, quien había sufrido por su decisión de no hablar. Recogió la segunda llave, sintiendo el peso de la responsabilidad que conllevaba. Con una claridad única, se encaminó a la última habitación, el eco de lo que había aprendido pulsando en su mente. La garra se transformó en amor, y el último símbolo que lo esperó no era otro que la redención, un lugar donde todo aquel que haya herido podría encontrar el perdón. Desde el fondo, Zacarías apareció, mofándose mientras observaba a Juan. ¿Qué crees que encontrarás aquí? ¿Perdón? Todo lo que tocas lo destruyes. La figura temblaba de risa, pero Juan ya no era el mismo. Tenía las llaves para abrir el ciclo de su familia y no temía. La verdad duele, pero también sana, respondió con firmeza. Con las 3 llaves en mano, se plantó frente al altar. Al unirlas, el aire vibró, y una luz brillante iluminó todo a su alrededor. La oscuridad se disipó, y un suave murmullo de voces resonó a su alrededor, sus antepasados celebrando por fin su valentía. Las sombras que lo habían acechado comenzaron a disolverse, dejándolo libre e iluminado. Juan sintió una liberación abrumadora. Todo lo que había vivido y sentido culminaba en una avalancha de paz. Comprendió que había desatado un poder que nunca imaginó que llevaría en su interior. Las cadenas del pasado ya no lo ataban más, al contrario, había abrazado su historia y ahora podía forjar un futuro nuevo, equipándose con amor y fortaleza. Finalmente, se dio la vuelta hacia la luz que ahora brillaba en su corazón. Sabía que el camino no terminaría ahí. Había más por descubrir, más verdades que enfrentaría y compartiría, pero estaba preparado. A partir de esa noche, el ciclo ya no sería un destino, sino un renacimiento. Mientras Juan salía de la cabaña, la tormenta afuera había cesado. Aunque el cielo aún se mostraba gris, había un destello de esperanza. Había enfrentado las sombras y había salido triunfante. ¿Cuál sería su siguiente paso? Esa respuesta emergía desde lo profundo de su ser, compartir su verdad y ayudar a otros a hacer lo mismo. La vida lo esperaba. Todo volvía, pero esta vez, lo haría con propósito. Antes de cerrar esta increíble historia, quiero decirte algo muy importante. Si has disfrutado esta aventura, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer esta comunidad, y no olvides, llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, quiero leer lo que piensas. Y si crees que tus amigos merecen ver este desenlace, compártelo instantáneamente con al menos 5 de ellos. No esperes ni un segundo más, porque solo los verdaderos fans entienden la magnitud de apoyar el canal. Gracias por estar aquí, y nos vemos en la próxima historia.